Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues yo soy Sandra Peña y quiero invitarles a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones, a compartir con otros, a dejar sus comentarios en esta parte de abajo y ¿por qué no sugerirnos también algún tema en específico que les gustaría que tratáramos? Bueno, pues les cuento que hace un par de días vi en Facebook una frase que me pareció muy interesante, y al final de esa frase, porque la persona hablaba de que Dios estaba con nosotros, que no nos deja, que no nos va a abandonar, etcétera, etcétera, como dando ánimos, que si todos los demás te abandonan, no te preocupes porque Dios nunca, jamás te va a abandonar. Y decía dos cosas interesantes que, bueno, a mí me parecieron interesantes, yo pienso que también a ti te lo parecerán. Una de ellas es que Dios no te dejará ni un instante. La segunda que él decía es que Dios es incondicional. Bueno, tal vez al escuchar estas dos sentencias, tú pensaste lo mismo que yo. Si leemos un poquito de Biblia, nos daremos cuenta que ninguna de estas dos cosas son verdad. Ok, ¿por qué? Porque dice que Dios no nos dejará en ningún momento, que no nos dejará en ningún instante. Y quiero leerte una porción en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. En esa versión dice, bueno, leemos desde el verso 1, está bien. Dice: luego el Espíritu de Dios vino a Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Esto no nos habla de que Dios no te dejará en ningún instante. Es correcto que en Romanos, en el libro o la carta a los Romanos, podemos escuchar que no nos separará nada del amor de Dios, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, etcétera, etcétera, nos apartará del amor de Dios. Pero hay algo que sí nos puede apartar del amor de Dios. Ese alguien somos nosotros mismos. Si nosotros nos apartamos de Él, nos alejamos de Él, Él se alejará también. Si nosotros le abandonamos, Él también nos abandonará. Es por eso que en Santiago capítulo 4, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 8, también lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente. Es interesante porque dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Para que Dios esté cerca, nosotros tenemos que acercarnos a Él, no al contrario. Dios ya dio el primer paso al enviar a su Hijo, a su Mesías, el enviado de las naciones para nuestro beneficio,
para reconciliarnos con Él, pero si nosotros nos alejamos de Dios, Él también se alejará. Si nosotros le abandonamos, Él nos va a abandonar. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, Dios también se acercará. Es por eso que hay mucha gente que de pronto dice, es que yo siento que Dios me ha abandonado, es que yo siento que Dios no está cerca de mí. Y luego también le piden a otros que oren por ellos y les dicen, tú que estás más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos esforcemos por decirle, no, es que Dios también te oye a ti, tú también estás cerca de Dios y todo, la verdad es que no es así. Por eso la gente siente que no está Dios con ellos, que no hay un respaldo de Dios en sus vidas. Ahora, es interesante esta otra parte, donde esta persona decía que Él es incondicional, que Dios es incondicional. Déjame decirte algo. Si nos vamos a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar la definición de incondicional. Incondicional significa, tiene dos connotaciones, por lo menos en este diccionario. La primera es absoluto, sin restricción alguna. Desde ahí ya podemos darnos cuenta que Dios no es incondicional. Dios no es nuestro incondicional. Hay restricciones, hay leyes dentro de esta nueva ciudadanía que tenemos, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, y así como vamos a cualquier otro país y tenemos que acatar las leyes, nosotros estamos con una ciudadanía que está en los cielos y tenemos que acatar las leyes de esa ciudadanía. Yo sé que algunos dirán que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, etcétera, etcétera. Eso es tema para otro video quizá, pero hay leyes, hay mandamientos que tenemos que seguir si es que nosotros queremos estar bajo el amor de Dios. La otra connotación que tiene la palabra incondicional es adepto a una persona o a una idea sin limitación alguna. ¿Realmente creemos que Dios es nuestro adepto, que Dios es nuestro fan, sin idea de limitaciones, que no hay límites en lo que nosotros podemos hacer, en lo que podemos pensar, actuar, etcétera? Claro que no. Claro que no es así. Dios ha puesto límites para nuestro beneficio. Ha puesto y ha determinado las cosas como nosotros debemos hacerlas. Gente vez tras vez se queja o hace referencia que no venimos a este mundo con un manual, que nadie vino sabiendo cómo vivir, cómo ser padres, cómo ser hijos, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos un manual. La Biblia es nuestro manual y tenemos que usarlo. Lo que pasa es que hemos hecho como hacemos con cualquier cosa que adquirimos. Compramos un mueble, compramos una bicicleta, lo que sea, y queremos comenzar a armarla o armar el mueble sin ver el instructivo. Y no es así. Luego nos faltan piezas o nos sobran piezas y no sabemos dónde encajan. Entonces, hay límites. En el Señor hay límites. Dios no es un genio para cumplirnos 3 deseos cada vez que a nosotros se nos apetezca. Hay límites, hay restricciones y tenemos que tomar esto muy, muy en cuenta a la hora de considerar
si Dios está en nuestras vidas. Hay unos límites también puestos que aunque nosotros digamos, habrá gente que por ejemplo diga inmediatamente, no, es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí lo dice, y es verdad. Él envió a su Hijo, o sea, él tuvo un propósito por el cual estuvo en esta tierra, un propósito divino. Dios le envió, pero siguiendo en ese pasaje de Juan 3:16, dice, para que todo aquel, ¿sí? Hay una limitante, hay una restricción ahí. No es para todo el mundo, es para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ahora, también puede ser tema de otro video esto y analizarlo a mayor profundidad, este solo pasaje de Juan 3:16. Pero para fines prácticos y para este tiempo que nos ocupa ahora, te diré que esa parte de para que todo aquel que crea o todo aquel que cree, según la versión que estemos leyendo, estudiando, no nos habla de una creencia, nada más de un saber que Dios existe. Esa palabra creer tiene raíces en la obediencia. Es para que todo aquel que le obedezca, o sea, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? Que le creamos a Él y que hagamos lo que Dios dice, ¿sí? Muchos piensan que la vida eterna es cuando te mueras y después de que te mueras y etcétera, etcétera. Pero tenemos que considerar siempre lo que la Biblia dice. La vida eterna es que le creamos a Él. La vida eterna es que le obedezcamos a Él. Así es que está la limitante de si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Si yo abandono a Dios, Él me va a abandonar a mí. Si yo le creo, entonces le voy a obedecer, y si le obedezco, tengo vida eterna. Si le obedezco, entonces podré gozar de su presencia, podré gozar de todas las bendiciones que esto trae consigo. Porque entre más me acerque a Dios, más Dios se va a acercar a mí y vamos a tener una comunión tan íntima que jamás podré decir no le siento, o no podré decir Él no está aquí, porque finalmente, lo sienta o no, yo tendré la convicción de que Él está conmigo porque Él lo dijo, simplemente porque Él lo dijo. ¿Él está contigo? Pon aquí en los comentarios y platícanos qué tan cerca estás de Dios. Platícanos si alguna vez te has sentido alejado o alejada de Dios y qué tal te ha ido. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo, y mientras tanto, recuerda que la felicidad es un asunto personal. Shalom, shalom.